Ezequiel capítulo 34, del versículo 25 hasta el 31. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová. Cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que sirven de ellos, de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Hasta el versículo 31 hemos leído el día de hoy. Hoy comenzaremos este estudio bíblico definiendo un poco lo que es el concepto del pacto. En sí, la palabra pacto es un contrato, ¿no? Un acuerdo entre dos o más partes. Para ustedes será muy común, por ejemplo, el contrato laboral o el contrato de trabajo que se estipula, ¿no? Entre dos personas. Uno es el empleador y el otro viene a ser el empleado de la empresa, ¿no? El que trabaja para la empresa. Ellos tienen que firmar un contrato. En este contrato hay diferentes, digamos, condiciones que estipulan cuál va a ser la relación entre el empleador y el empleado de la empresa. ¿No es así? Creo que la mayoría tiene experiencia de esto, la mayoría ha tenido la oportunidad de firmar el contrato en sus trabajos, en sus respectivos trabajos. Entonces, digamos que en la Biblia también el concepto de pacto, o sea, la palabra pacto, aparece, ¿no? Aparece por lo menos 200 veces, o sea, la palabra pacto, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. O sea, en muchos lugares está apareciendo este concepto del pacto, pero además, según los teólogos, según los eruditos de la Biblia, dentro de la Escritura existen varios pactos. Por eso nosotros podemos definir principalmente 8, ¿no? 8 que han sido pactos que tienen esta condición, ¿no? O sea, es un contrato, es un acuerdo entre dos o más partes. Entonces, en la Biblia, si nosotros nos ponemos a ver de manera cronológica desde el principio, podemos encontrarnos con por lo menos 8 tipos de pactos. Por ejemplo, en el principio podemos llamar lo que es el pacto edénico, ¿no? Que viene a ser el pacto en el jardín del Edén, que eran las condiciones en las que Adán y Eva vivieron junto con Dios. También habían prohibiciones, también habían cosas que ellos deberían hacer. Entonces, este pacto se ve reflejado precisamente en las Escrituras y nos muestra exactamente la relación que deberían tener los hombres, en este caso Adán y Eva, con Dios en un principio. O sea, cómo ellos deberían vivir delante de Dios, de qué manera ellos tenían que andar estando junto con el Señor. Entonces, en este pacto, ¿no? Habían algunas condiciones entre las cuales Dios le decía a Adán y Eva que ellos tenían que, o sea, multiplicarse para poblar la tierra. También ellos tenían que, digamos, tener el dominio de los animales. Además, podían comer lo que estaba ahí, de las hierbas y frutos. También tenían que labrar la tierra. Y también otro elemento importante era que
ellos no tenían que comer el fruto de la ciencia del bien y del mal. ¿Es correcto? Son algunos antecedentes de este pacto, vamos a llamar el pacto edénico, porque ha sido pactado en el jardín del Edén. Pero luego también podemos ver en la Biblia acerca del pacto adánico o adámico, también algunos lo llaman, que es precisamente lo que Dios le había mandado a Adán. Vamos a ver el libro de Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos a buscar. Versículo 26 hasta el versículo 30 leemos. Dice: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y luego, y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que da fruto hay, y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. O sea, este pacto, ¿no?, es el pacto adánico, ya tiene la relación con lo primero, ¿no?, con las condiciones que había en el jardín del Edén para ellos. Pero entre las cosas que ellos no deberían hacer, especialmente estaba la prohibición de comer el fruto de la ciencia del bien y del mal, como aparece en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 16, que dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Está advirtiendo en este segundo pacto, que es el pacto adánico, que el hombre, si en el caso que llegase a comer el fruto prohibido, o sea, que él comiera el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente moriría. Entonces, ¿qué pasó en el caso del pacto, el pacto adánico? Cuando ellos comen el fruto de la ciencia del bien y del mal, finalmente el espíritu de Dios, el espíritu que estaba en el hombre, ya se divide del hombre, es decir, que el ser humano se aparta de Dios. En ese momento entra el pecado en la humanidad, tal como aparece en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 2. Entonces, el pacto trajo consigo la consecuencia de la muerte espiritual de Adán y Eva, y no solamente esto, sino que esta muerte espiritual no solamente aplica a Adán y Eva, sino que a toda la humanidad. Por lo tanto, el pacto adánico también está dentro de los pactos generales, ¿sí? Porque en realidad la Biblia nos muestra que existe por lo menos dos o por lo menos tres tipos de pactos, que vamos a ver después las condiciones o a qué se refiere. Existen los pactos que son incondicionales, los pactos incondicionales y luego los pactos generales. Entonces el total 8, ¿no? El que sigue el tercero es el pacto noético. Alguna persona lo conoce de otra manera, pero el pacto noético precisamente aparece en el libro de Génesis capítulo 9. Dios había había mandado el diluvio a la tierra y luego le ha prometido a Noé: nunca más voy a destruir, nunca más voy a acabar este mundo por medio del diluvio, por medio de agua. Entonces Dios le da una señal en el cielo a Noé, un arco iris. Esta señal significa que nunca más Dios iba a lanzar el juicio contra el mundo, nunca más, ¿no?, por medio del agua. Era una promesa de Dios. Entonces, nunca más yo voy a ejecutar el juicio por medio del diluvio. Es decir, que nunca más en la tierra lloverá con esa magnitud, porque según el relato bíblico, dice que el agua había cubierto hasta los montes más altos de la tierra. Si nosotros consideramos en la actualidad, el monte más alto es el monte Everest.
que tiene más de 8.000 metros de altura. Entonces el agua dice que había superado ese nivel, o sea, la montaña más alta equivalente en esta época sería el Monte Everest, ¿no? Que debemos considerar como en esa época también. Entonces, si el agua sobrepasó ese monte, entonces imagínense cuánta agua había caído. Durante 40 días y 40 noches no cesó la lluvia. Por lo tanto, Noé al salir del arca, creo que tendría temor en su corazón. ¿Será que Dios va a lanzar otra vez un diluvio? Pero Dios le promete a Noé, nunca más voy a lanzar un juicio por medio del diluvio. Prometió a Noé sobre aquello, ¿no? Entonces ese sería el tercer pacto que la Biblia podemos, observar. Luego, cuarto pacto es el pacto abrámico, que precisamente es el pacto que Dios hace con Abraham en el libro de Génesis, capítulo 12. Vamos a ver, Génesis, capítulo 12. El versículo 1 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ya Dios estaba haciendo un pacto con Abraham, prometiendo a Abraham que por medio de él, por medio de su familia, de su descendencia, todas las familias de la tierra recibirán bendición. Así había dicho, ¿no? Por medio de Abraham, todas las naciones de la tierra serán benditas. Entonces, cuando nosotros investigamos un poco la Escritura, precisamente Dios le había prometido a Abraham que por medio de su simiente, el mundo entero recibiría la bendición. Esta bendición exactamente podemos encontrar que, esta simiente que habla el libro de Génesis, se puede ver reflejado en el libro de Gálatas, capítulo 3, el versículo 16. O sea, ¿qué es lo que dice en Gálatas, capítulo 3, el versículo 16? Vamos a buscar. Gálatas, capítulo 3, el versículo 16 dice, ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Sí? Versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Entonces hay un pacto anterior, ¿qué dice acá? A la ley. Entonces cuando en el Nuevo Testamento nosotros encontramos el concepto o la palabra ley, precisamente se refiere al siguiente pacto que viene a ser el pacto mosaico, que aparece en el libro de Éxodo capítulo 19. Creo que entre todos los pactos, este pacto para nosotros y para ustedes será más fácil de comprender, porque el pacto mosaico, siendo un pacto condicional, o sea, en el pacto mosaico o el pacto de Moisés o la ley, o los mandamientos, se llega a la conclusión o se llega al acuerdo entre Dios y el pueblo de Israel, que en el caso que los israelitas cumplan la ley, estén de acuerdo con los mandamientos de Jehová, entonces recibirán la bendición de Dios. Vamos a buscar el libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19 busquemos. El versículo 3 dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Entonces el pacto mosaico precisamente depende de que el pueblo de Israel, que ya había sido formado a través de Jacob, ¿no? Que era el hijo de Isaac, descendiente de Abraham. A través de este pacto, Dios quería en algún sentido dar bendición a los israelitas, a la nación de Israel, pero es un pacto condicional. Si en el caso que ellos pueden obedecer, dice acá, la voz de Jehová y guardar su pacto, entonces serán su especial tesoro. O sea, en la letra, en el texto, es un pacto muy precioso, ¿no? Hermoso. Porque dice que ellos tienen que guardar el pacto, tienen que dar oído a la voz de Dios, seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Era la condición, ¿no? Pero cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, capítulo 28, podemos ver algunas aristas y condiciones más precisas de esta ley. El versículo 1 dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Ya la condición para poder recibir las bendiciones de Jehová son que guarde y ponga por obra todos los mandamientos que Jehová le prescribe hoy, dice. Eso es un pacto condicional. O sea, no es que solamente por la soberanía de Dios, por la voluntad de Dios, sino que de parte de los israelitas ellos deben cumplir los mandamientos, deben procurar guardar la ley de Dios. En el caso contrario, el versículo 15 dice, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones. O sea, siendo más precisos, si el caso que los israelitas no cumpliesen toda la ley, si no cumplieran todos los mandamientos de Jehová, entonces ellos recibirían maldición. ¿Qué tipo de maldiciones aparecen acá? Muchas, ¿no? Además, sobre lugares. Dice el versículo 16, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar, maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, maldito serás tú en tu entrar y maldito en tu salir. Y luego si leemos un poco más abajo, acá el versículo 22 dice, y Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza, de los cielos descenderán sobre ti hasta que perezcas, ¿no? Entonces, leyendo esta palabra acerca de las condiciones de la ley, podemos trasladarnos precisamente al tiempo del libro de Ezequiel que estamos leyendo el día de hoy, que en realidad en el tiempo de Ezequiel, Ezequiel mismo había profetizado la caída de la nación de Israel, de la nación de Judá, para ser más precisos, porque se refiere a Judá del sur, la ciudad de Jerusalén. Entonces, ellos, ¿por qué han caído o por qué han sido realmente cautivos a través del imperio babilónico? La razón, ellos están bajo este pacto, bajo el pacto mosaico, vamos a decir, el pacto de Moisés o el pacto de la ley o el antiguo pacto, ¿no? Muchas personas pueden conocerlo de diferente manera. Pero este pacto requería de un buen comportamiento, o sea, una buena condición de parte de los judíos, de los israelitas. El hecho de cumplir la ley a ellos les traería bendición. Pero cuando leemos los relatos de los profetas Isaías, Jeremías y ahora Ezequiel, podemos entender que los judíos, los israelitas, no podían cumplir los mandamientos. No se podían sujetar a la ley. Además, ellos se convirtieron en personas idólatras.
Ellos estaban adorando a otros dioses y dentro de los mandamientos de Jehová, precisamente decía que no debían adorar a otros dioses. Entonces vemos la consecuencia, porque había un pacto en realidad, había ya algo preestablecido por Dios, porque los israelitas habían firmado con Dios un pacto en el que ellos se comprometieron a servirle, a cumplir sus estatutos, a cumplir sus mandamientos. Es un pacto condicional. Por eso, acá el pacto condicional, ¿no? Es decir, que la acción de Dios depende de la acción del pueblo. O sea, Dios va a dar una respuesta, va a actuar conforme a cómo el pueblo se comporta, cómo el pueblo actúa. Si el pueblo incumple los mandamientos, entonces Dios, conforme a eso, va a actuar. Pero si en el caso que el pueblo fuera fiel, nunca cae en los pecados, nunca incumple la ley, entonces Dios también va a actuar conforme a esa condición. Es un pacto condicional, es el pacto de la ley. Entonces, si una persona, bajo el pacto de la ley, quiere realmente recibir la bendición, no debe fallar, no debe equivocarse en ninguno de los mandamientos. Vamos a ver el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, vamos a ver el versículo 10. Santiago capítulo 2, el versículo 10. Ya después del libro de Hebreos vamos a encontrar Santiago. Santiago capítulo 2, el versículo 10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos, dice. Si guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. Entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado será la maldición. ¿Es correcto? Por eso en el libro de Gálatas, también el capítulo 2, a ver un momento, creo que Gálatas capítulo 3, disculpen, Gálatas capítulo 3, el versículo 10 dice: porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Si no permanece en las cosas escritas en el libro de la ley, será maldito, dice. Entonces, estamos hablando en este momento del pacto o del quinto pacto, podemos decir, llamado el pacto mosaico o el pacto de la ley, que precisamente traía consigo la maldición, porque si no se cumplía, entonces ellos iban a recibir maldición de Dios. Específicamente, como podemos conocer bien, en el tiempo en el que los israelitas han salido de su tierra, o sea, han sido cautivos, el primer tiempo fue en la época del rey Nabucodonosor, precisamente. En la época en la que el rey Nabucodonosor era el rey de Babilonia, por medio de la mano de Dios, ya que los israelitas no habían cumplido la ley, los mandamientos, Dios ha hecho cautiva a la nación de Israel por medio de el imperio babilónico. Según los teólogos e historiadores, considerando que han sido aproximadamente 70 años de cautiverio, por lo menos los israelitas deberían haber empezado su cautiverio en el año más o menos 608, ¿no? 608 antes de Cristo hasta el año 513 o 516. Ha sido el periodo de cautiverio porque en ese año precisamente un rey llamado Ciro el Grande, que era un rey, persa, este rey podía, por medio de la derrota del imperio babilónico, pudo liberar a la nación de Israel. Entonces podemos ver que el cautiverio babilónico ha sido la primera vez que los israelitas fueron en algún sentido cautivos por medio de una nación extranjera, ¿no? Esto fuera de lo que había ocurrido en Egipto,
cuando en realidad por su propia voluntad los israelitas ingresaron por medio de la mano de José, ¿no? Entonces ha sido el primer cautiverio que ha durado 70 años. Este cautiverio aproximadamente entre el año 608, 513, 516 antes de Cristo. Entonces este cautiverio precisamente ya termina, como dije antes, por medio del rey Ciro, ¿no? O Ciro el Grande. Eso ha sido la primera. Y la segunda, o sea, caída o destrucción de la nación de Israel, que también tiene relación con la caída del templo, fue aproximadamente el año 70 después de Cristo, ¿no? Por medio del general Tito, que había entrado con sus tropas a la ciudad de Jerusalén, y en ese momento fue derribada la ciudad y también ha sido derribado el templo de Jerusalén. Este periodo, ¿no?, en el que había caído el templo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, en ese tiempo termina con la restauración de la nación en el año 1948, que es precisamente la fecha en la que Israel vuelve a ser una nación independiente. Porque habían sido esparcidos, ¿no?, por todos lados, en ambos sucesos, tanto en el cautiverio babilónico como en la destrucción de Jerusalén en el año 70, en ambas ocasiones ha sido restaurada la ciudad. O sea, ha sido restaurada la ciudad de Jerusalén. Podemos ver que se ha hecho 2 veces. Entonces, esta parte tiene que ver con un sexto pacto, que viene a ser el pacto palestino o el pacto de la tierra, que precisamente está reflejado en el libro de Deuteronomio capítulo 30. Vamos a buscar Deuteronomio capítulo 30, vamos a ver del versículo 1 al 10. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedeciereis a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde tuviere esparcido Jehová tu Dios. Entonces, este tipo de pacto por lo menos en la historia de Israel, se ha ejecutado 2 veces. Primero, insisto, en el tiempo de la caída de Israel o de la caída de Judá a manos del imperio babilónico, más o menos el año 608 a.C. ¿sí? Y segundo, fue la caída también de la ciudad de Jerusalén a manos de Roma, del general Tito, en el año 70 después de Cristo. Ambos sucesos han traído consigo la restauración también, ¿no? En el caso del imperio babilónico, 70 años, ¿no?, duró el cautiverio en Babilonia, y a través del rey Ciro, luego ellos pudieron ser libres y pudieron reconstruir el templo a través de Zorobabel. El segundo suceso, en el año 70 después de Cristo, fue derribado el muro de Jerusalén, fue derribado el templo de Jerusalén, pero digamos que este suceso fue en algún sentido restaurado en el año 1948 por medio de la independencia de Israel. Es decir, que Israel volvió a ser una nación como tal. Porque en el año 70 después de Cristo, todas las tribus, todos los israelitas fueron esparcidos por diferentes lugares. Entonces se cree que la tercera restauración de Israel precisamente tendrá que ver con la venida del Mesías, ¿no? Con la llegada del Mesías, la segunda venida en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este pacto, ¿no?, el pacto palestino de la tierra, tiene relación directamente con la nación de Israel, o sea, entre Dios e Israel. Cuando los israelitas cambien su corazón, cuando se arrepientan de todo su corazón, entonces Él los restablecerá. Después de haberlos esparcido por todos lados, los regresa a su tierra. Por eso en la historia de Israel, en 2 ocasiones ha ocurrido esto. Se espera que ocurra la tercera vez, cuando todos los israelitas de todos los países que estaban dispersados, ¿no?, en el mundo entero, vuelvan otra vez a la tierra de Jerusalén.
Y luego tenemos el pacto davídico, ¿no? Que viene a ser el pacto entre Dios y David, que precisamente tiene un elemento muy importante respecto a la eternidad, ¿no? Vamos a ver el libro de Segunda, el capítulo 7. Segunda de Samuel, capítulo 7, busquemos. El libro de Segunda de Samuel, capítulo 7, del versículo 8 al 16. Segunda de Samuel, capítulo 7, versículo 8 al 16, dice así: Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel, y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además yo fijaré lugar a mi pueblo Israel, y lo plantaré para que habite en su lugar, y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más, como al principio desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Podemos ver acá el pacto de Dios con David, en el que le promete, ¿no?, las misericordias a David, ¿no? Nunca se apartará de él la misericordia como se apartó de la casa de David. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Esto es el pacto entre Dios y el rey David, que necesariamente o precisamente está incluyendo la venida del Mesías. Y por último, ¿no?, como último pacto o octavo pacto en el orden cronológico, tenemos el pacto nuevo o el nuevo pacto, que precisamente está reflejado en el libro de Jeremías capítulo 31, versículo 31, donde aparecen qué características tiene este pacto, este nuevo pacto. Versículo 31 dice: Y he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. El nuevo pacto, ¿no? ¿En qué consiste el nuevo pacto? El nuevo pacto es decir que Dios ya no pone condiciones al pueblo de Israel para perdonar sus pecados. Dice que voy a perdonar sus pecados. Está escrito así, ¿no? Dice que y no me acordaré más de sus pecados. No me acordaré más de sus pecados. O sea, Dios promete que aunque las personas, el pueblo de Israel había sido, desobediente ante Dios, había hecho lo malo delante de Dios, pero finalmente Dios dice que voy a perdonar sus pecados. No me acordaré más de sus pecados. Es la promesa de Dios. Es la obra del Señor.
Entonces, esta promesa, este pacto nuevo, no solamente aplica a la nación de Israel, sino que este pacto nuevo también aplica ¿a quién? Aplica también a toda la humanidad, a todos los seres humanos, a todas las personas, este nuevo pacto, específicamente este pacto para todo el mundo, así como también lo que había surgido a través del pacto adánico. Así, de la misma manera, en este nuevo pacto, Dios desea bendecir a todo el mundo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo podemos identificar cada pacto entre 8 pactos? Todos tienen una relación directa con nuestro Señor Jesucristo. Todas exactamente muestran la imagen de Jesús. En el caso del pacto adámico, ya podemos ver, ¿no? Por ejemplo, Jesucristo dice que es el postre de Adán. Exactamente es una imagen del primer Adán, porque el primer Adán es el que pecó. Pero el postre de Adán se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Además, también en el pacto davídico podemos ver la relación entre Jesucristo y David, que es rey, ¿no? Jesucristo llegó a ser el rey para los judíos, también el rey para todos nosotros. Entonces, exactamente, hoy hemos leído el libro de Ezequiel capítulo 34. Versículo 25 dice: y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques. Dios realmente probando muchos estilos, tipos de pacto. Finalmente, el pacto superior a todos es el nuevo pacto. Es superior. ¿Por qué razón? Porque dice que está establecido sobre mejores promesas. El nuevo pacto es un pacto que fue establecido sobre mejores promesas. Por lo tanto, cualquier pacto que le haya antecedido es inferior. El pacto superior es el nuevo pacto, porque a través de este pacto Dios quiere cubrir el pecado de todo el mundo sin condición. Es decir, que no le exige al hombre algo. Solamente debería aceptar. Solamente debería estar de acuerdo. Solamente debería estar de acuerdo con la obra redentora del Señor Jesucristo. Si una persona puede estar de acuerdo con la obra de Jesús, basta, ¿no? Pero cuando vemos los pactos, algunos de los pactos condicionales, como el pacto de la ley, son pactos que no permitían al hombre ser bendecido por medio de la soberanía de Dios, sino que debía hacer algo, o sea, debía tener un comportamiento correcto, cumpliendo la ley, cumpliendo los mandamientos, el ser bendecido por el Señor. Contrariamente, si no puede cumplir la ley, si no puede hacer lo bueno delante de Dios, entonces recibirá la maldición. Por eso acá el capítulo 34, finalmente, ¿no? Acá el versículo 29 dice: y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones. Y sabrán que yo, Jehová su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice el Señor. Dios realmente, a través de los libros proféticos, quiso anunciar a los hombres sobre este pacto, este nuevo pacto, que en realidad busca bendecir a toda la humanidad, a todo ser humano, por medio de la promesa verdadera. Esta promesa, ¿qué nos quiere decir? Que por medio del Señor Jesucristo, por medio de la obra redentora de Cristo Jesús, el poder ser justificado, el poder ser santificado, el poder presentarse delante de Dios, viene a ser solamente por la fe en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el pacto nuevo es el pacto superior a todos los pactos que le antecedieron. Finalmente vamos a ver acá
el libro de Hebreos capítulo 7, vamos a ver. Hebreos capítulo 7, acá el versículo 19, dice así: pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. ¿Sí es correcto? Una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. A través del nuevo pacto, todas las personas pueden acercarse a Dios. Sin condición, todas las personas de este mundo por el nuevo pacto pueden acercarse al Señor. Veamos Hebreos 8, el versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿Sí? Porque la promesa de Dios en el nuevo pacto no es condicional. No es que usted, respetando esta ley, este mandamiento, este estatuto, yo le bendeciré. Sino que usted, si acepta la obra de Jesucristo, acepta la sangre de Jesucristo, entonces usted será bendito delante de Dios. Entonces, hermanos, este pacto es el pacto nuevo. Es el pacto que Dios estableció para todos nosotros. Ustedes, entre 8 pactos, ¿cuál será el que quieren, de cuál quieren ser parte ustedes? Para mí, el mejor pacto es el pacto nuevo, es el pacto en el que Jesucristo es quien trabaja. Jesucristo es quien obra con poder. El sacrificio de Jesucristo es el fundamento del nuevo pacto. Repito, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es el fundamento del nuevo pacto. Espero que todos ustedes, así como Dios a través del libro de Ezequiel prometía a los israelitas el pacto de paz, es decir, que el pacto en el que ellos puedan, ¿cómo decir, no? Ya no tener la enemistad con Dios, sino que ser uno con Dios, ser amigo de Dios. Espero que todos ustedes también sean parte de este nuevo pacto y creyendo en la obra de Jesucristo podamos ver maravilla del Señor, podamos ver bendiciones del Señor, como dice en el libro de Ezequiel, como la lluvia, ¿no?, que cae del cielo. Espero que ustedes también sean bendecidos. Gracias. Vamos ahora. Dios Padre, Señor, le agradecemos en esta noche, nos ha permitido su palabra. En la Biblia, aunque están establecidos muchos pactos entre Dios y los hombres, pero sin duda el pacto más importante es el nuevo pacto en el cual nuestro Señor Jesucristo es el verdadero, origen, es el realmente sacrificio de Cristo quien ha podido realmente establecer el nuevo pacto para que todos los seres humanos que han cometido pecados, que han hecho lo malo delante de Dios, acercándose a Dios por medio de la sangre de Cristo Jesús, puedan realmente ser justificados, puedan ser santificados y realmente podamos tener una relación directa con Dios, podamos tener una relación genuina con el Señor, no teniendo pecado en nuestros corazones. Bendiga a todos los oyentes de este estudio. Espero que las personas tengan en bien este nuevo pacto, que es el pacto más precioso, más grandioso de nuestro Dios. Es el pacto que realmente libera a los seres humanos de la condenación eterna. Gracias, Señor, por este tiempo. Encomendamos en sus manos todas las cosas. Oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta ocasión, gracias por estar con nosotros, hermana Lisbeth Navarro desde Venezuela. Un saludo especial, hermana, muchas gracias por estar con nosotros. Tal vez, hermana Lisbeth, quiere saludarnos o decir algunas palabras. Vamos a darle una oportunidad para que salude. Buenas noches, ¿cómo está, Pastor Christopher? Saludos desde acá de Venezuela. Un gusto de escuchar su estudio todos los días, ¿verdad? Ahorita tenía la cámara para acá porque, bueno, estoy en cositas aquí en la cocina, sin qué hacer, pero estaba escuchando y siempre escucho los estudios. Para mí es un gozo y mucha alegría, porque a pesar de que estoy acá, todavía estamos sin pastor en la iglesia.
nos llenamos de los pastores de Perú, escuchamos los estudios y los cultos del pastor Daniel, del pastor Juan de Bogotá y el de usted y el pastor Joaquín de allá de Chile. Sí, muchas gracias, hermana Lisbeth. Sí, he visto que está conectada, ¿no? Bien conectada en cada actividad, en cada reunión. Está escuchando constantemente. Muchas gracias, hermana Lisbeth.